Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos, como acabamos de decir, con el espíritu navideño, bien contentos que en este día 18 de diciembre de 2022 podemos dar gracias a Dios porque Él nos ha traído hasta aquí. Como decía el Antiguo Testamento, Jehová Jireh. Así que estamos en agradecimiento total. Entonces, en esta temporada que estamos viviendo, que es la del advenimiento de nuestro Señor, ya nosotros estamos en el cuarto domingo de Adviento. Tenemos este pasaje de Lucas que vamos a discutir y a presentar brevemente. Sabemos aquí que ya, como ya vimos en la lectura, que esto fue en la época de Augusto César. Augusto César fue el primero emperador, ¿verdad, Vilma? Tú que eres historiadora, fue el primer emperador romano. Los romanos heredaron el sistema democrático de los griegos, pero llegó el momento en que ciertas complicaciones en el palacio dieron al traste con el sistema democrático. Augusto César había sido muy exitoso como general. Cuando llega, se proclama entonces como emperador. Así que esto fue una época también de muchos años en que reinó la paz en el Imperio Romano. Se llama la paz romana. Fíjense que yo le estoy mencionando esto porque estamos haciendo énfasis en un aspecto bien importante relacionado a todo esto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es la ubicación en la historia. Yo me acuerdo muy bien que don Franco siempre nos enseñaba que Dios interviene en la historia. Por ejemplo, cuando Napoleón estaba a punto de quedarse con el mundo, vino la batalla de Waterloo y hasta ahí llegó Napoleón. Porque se van a crear unos desbalances políticos bien grandes. Y así no se crean ustedes, pero Dios sí está pendiente a lo que está pasando sobre esta tierra. No pensemos nunca que los loquitos que andan por ahí sufrutando el poder en estas naciones nos van a llevar a una hecatombe, ¿no? Dios no lo va a permitir. Vendrá el juicio, todos de acuerdo al Apocalipsis, pero no es lo que ellos quieren hacer, es lo que Dios va a determinar. Así que esta ubicación de Jesucristo en este momento, pues era pertinente que fuera ahí. ¿Por qué? Porque era unos momentos de la historia muy particular, donde había un dominio completo sobre Roma, donde había donde había una expectación, aún dentro del pueblo judío, de que el Mesías estaba a punto de llegar. La gente estaba pendiente, y en cierta forma es como nosotros estamos hoy en día, que estamos pendientes a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, nuestra situación actual es parecida a la situación de los momentos, situación histórica de los momentos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener conciencia de la ubicación histórica en este caso. Así que todo ocurre en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres, como acabamos de decir. Hay una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ya la hermana nos enriqueció con una profecía de Isaías fue, que se conoce como el profeta mesiánico. Pero entonces está la de Miqueas capítulo 5, versículo 2, que si alguno la quiere leer, yo la tengo por aquí separada. Sí, lea la hermana. Pero tuya ley huérfana, pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba detalladamente profetizado, y según estas profecías que acabamos de citar, hay muchas otras que podríamos también citar. La idea grande de lo que es la importancia del ser humano y quién y cómo es el hombre a quien Dios utiliza. Pues en una época donde se rendía pleitesía a la grandeza, a la autoridad, a la inteligencia, pues el que iba a ser el rey de Israel, el gran acontecimiento que está esperando la humanidad entera, pues resulta que no nace como rey, nace de una manera bien humilde. Fíjense, nosotros hoy en día en los pesebres que preparamos en nuestras casas, los ponemos lo más bonito, pero en realidad en aquella época los pesebres estaban en las cuevas, porque ahí era donde realmente se podía proteger
a los animales en el invierno. Así que esta humildad algo nos ha enseñado. Esa humildad no impidió que el Señor fuera nuestro Redentor y que fuera nuestro Rey, y tampoco va a impedir que en un momento dado venga como el Rey del mundo, ¿verdad?, a traernos la redención. La redención está dada en términos de un reino de Dios. Nosotros vamos a estar redimidos para estar en el reino de Dios. Así, nuestro Rey va a ser este humilde bebé que nació tan indefenso. Esta fue la época del censo. El censo se hacía con dos propósitos. Obviamente era para saber los habitantes, lo establecía Roma, y lo otro era para cobrar contribuciones. O sea que cuando José viajó desde Galilea, que quedaba al norte de Palestina, hasta el sur, hasta Judea, viajó porque no tuvo otro remedio. Bueno, es cierto que no tuvo otro remedio, pero también vemos que la profecía se está cumpliendo, porque la profecía, como leímos aquí en Miqueas, establece que iban a ser en Belén, una humilde aldea. Así que él vino a pagar unas contribuciones. Él no vino contento. No había lugar en el mesón porque todo estaba ocupado. Pero, a pesar de todas esas circunstancias aparentemente contrarias a lo que pudiera ser lo que era el cumplimiento de la profecía, o lo que era la voluntad de Dios, realmente todo eso llevó a que se cumpliera una profecía, que se cumpliera la voluntad de Dios. Fíjense, qué cosa más interesante. Esto no es una lección para nosotros, que a veces en la vida tenemos una serie de cosas que nos pasan y nos dice, Dios mío, ¿por qué estoy en esto? ¿Por qué esto me tiene que estar pasando a mí? Como dice por ahí que la macacua le cae encima, viene un problema, viene ese problema como que trae otros problemas. Pero debemos tener esa fe, que no importa los problemas y las complicaciones que tengamos, todas las cosas van a obrar a bien para los que obran a Dios, para los que aman a Dios. Así que un puntito también que quiero resaltarle es la de los pastores. La reacción de los pastores fue la de miedo al principio, pero después entendieron, vino el mensaje de paz. Y estos himnos que nosotros hemos estado cantando hoy son himnos pastoriles. Fíjense una cosa, que también hemos estado cantando los coritos y sobre todo también los villancicos. Los villancicos son unos cánticos de origen español que se originaron en el siglo XIV. Muchas de estas melodías que nosotros cantamos aquí, como Pastores a Belén, estas cosas, no son de los otros días, ni siquiera son de aquí de Puerto Rico, vienen de España. Primero eran como cánticos populares, después como cánticos dentro de las iglesias. Obviamente en esa época, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, pero eventualmente eso trasciende, ¿verdad?, a todo el pueblo. Jesús fue circuncidado. ¿Qué quiere decir esto? Que él cumplió con la ley. Fíjense que él dijo que yo no he venido a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Pero también dijo que toda la ley se cumple en el mensaje del amor. Así que el mensaje de Jesucristo es bien claro, meridianamente claro. Y otro punto que se menciona en esta lectura es la separación. Después que se menciona aquí el periodo de purificación, no le dice el tiempo, pero eran 80 días, que primero la circuncisión al 8º día, después 80 días donde la mujer estaba separada de todo. Eran estos los estatutos de la ley, no tiene ningún significado así particular, sino que era lo que estaba establecido en la ley. Y al cabo de esos 80 días ella va al templo para los ritos de purificación. Así que, y para terminar con esta breve introducción mía, el cántico de Simeón, que yo creo que no lo cubrimos aquí, porque está después del 20, pero es algo bien interesante. Vamos a buscarlo en el versículo 35, que no lo cubrimos en la lección, pero que yo creo que es importante. Simeón era un anciano de la iglesia, que junto con su esposa Ana había estado esperando la venida del Mesías. Él estaba esperando allá. Vimos que Juan lo anunció a Zacarías y a Elizabeth. El Señor
les reveló que Juan iba a ser el mensajero de Dios. Y aquí había estas otras personas que estaban esperando en su corazón la manifestación del Mesías por años y años. Ellos estaban en las postrimerías de sus vidas. Y ellos pudieron, cuando Jesús estaba en el templo, que lo llevaron al templo para ese rito de la purificación, ellos ahí recibieron la iluminación de Dios, donde se les declaró y se les hizo evidente a sus almas y a su mente que ese era el Mesías prometido. Y entonces ellos dicen, ya podemos morirnos porque hemos visto nuestra redención. Pero también aquí hay una profecía, y es la que está en el versículo 35, donde dice, el mismo Miqueas, en su alabanza, dice, y una espada, hablando de María, y una espada traspasará tu misma alma. ¿A qué se está refiriendo ahí? A los momentos del Calvario, como el alma de María fue traspasada por el dolor de ver a su hijo crucificado. Así que, hermanos, yo creo que podemos pasar ahora a la parte del podcast, que le llamamos así, ¿verdad? Porque así es que le ha dado con llamarle en las redes. Y empezamos con la hermana Betsaida. En los primeros capítulo 2 de Lucas, del versículo del 1 al 7, nos habla sobre Cristo, ¿verdad? Nace de María, donde Jesús, el nacimiento de Jesús está a través, ¿verdad?, de María, donde Dios usó a María como un vaso escogido para llevar a cabo su propósito y cumplir la promesa que desde Isaías y Miqueas viene hablando de que vendrá, ¿verdad?, ese niño, vendrá el Mesías, vendrá donde es el mismo Dios encarnado, en carne y hueso, donde se va a identificar con la humanidad. Y en esto, ¿verdad?, nos describe ese nacimiento de Jesús, nos describe de José, de ese viaje, un viaje rápido, ligero, un viaje que no es como las carreteras que tenemos, y nos quejamos de las carreteras en Puerto Rico, pero estoy más que seguro que pasarían montañas, esos caminos de piedra. O sea, fue un camino no muy agradable, ni con aire acondicionado, nada por el estilo. Había maleantes, lo hacían en caravanas, porque había maleantes que atacaban a los viajantes. Entonces, por ese momento, pues tenían que ir todos, iban todos, se iban, como uno dice, en bonche. Cuando estábamos en la escuela hacíamos bonche para llegar, pues iban unos bonches, ¿verdad?, entre los clanes de la familia para llegar al censo, que fue Augusto César que promulgó ese edicto, como se dijo anteriormente, para cuestiones más de económicas, y también con un propósito saber qué personas y cuántos hombres contaban de las edades para guerra también. Sí. Eso es uno de los puntos importantes cuando hacía ese censo. Y otro detalle es que a José, ¿verdad?, se lleva María Nazaret, donde están toda su familia, donde tienen todo el apoyo durante ese embarazo. Muchas veces el proceso es de que pues están los familiares para apoyar a la mujer que está en ese proceso de alumbramiento, pero vemos que María no tenía ese apoyo, que solamente el apoyo que María tenía era el de José. Y si vamos un poquito más a la historia, ¿verdad?, cuando vemos que el ángel le habló y le dijo, ¿verdad?, el mensaje de que ese hijo, ¿verdad?, era engendrado por el Espíritu Santo, donde José al principio tuvo duda de dejar a María, y vino el mensaje de Dios a través de un ángel. Entonces ahí entendió cuál era el propósito, ¿verdad?, de que María llevaba en su vientre. Y todos esos acontecimientos que han sucedido en los versículos anteriores
pero pues se ve pues José salir rápidamente para estar con el clan, para llevar y cumplir el propósito de ese censo. Pero también otras cosas que nos llaman, ¿verdad?, la atención, que ese, ¿verdad?, de que dio a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, no dice a su hijo unigénito, porque si dice unigénito va a ser el único hijo que va a tener, no va a tener más ninguno, pero a decir primogénito es el primer hijo que tiene, porque en un futuro dado María tuvo más hijos, y nosotros los cristianos lo entendemos que es así. Dice, ¿verdad?, nos da todo bien detalladamente, que lo envolvió en pañales, que lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que Jesús no nació en un hotel de 4 estrellas, con aire acondicionado, no había pañales desechables, no había las condiciones de higiene que, ¿verdad?, que hay en un hogar, si lo hacen en un hogar con las comadronas de antes, o un hospital. La situación es que vemos el nacimiento de Jesús, su condición ambiental, una condición ambiental fuerte, o sea, desde su nacimiento, desde que he sido engendrado por el poder del Espíritu Santo, vemos ese proceso de fuerte, o sea, de las luchas de Jesús dentro de ese vientre, de todas esas experiencias, la podemos nosotros percibir y seguir. Y cómo, ¿verdad?, cómo el Dios la presencia del Espíritu Santo están ahí para que esa promesa sea una realidad, porque lo que dice la Biblia es verdad, o sea, no es una cosa de una fábula. Y Lucas ha investigado bien, como médico, pues bien detallista, porque los médicos tienen que ser bien detallistas en los reportes médicos, y Lucas como médico nos lleva y nos relata bien detallada, dando unas descripciones bien profundas. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que a través se encarnó, ¿verdad?, siendo Dios Espíritu, se encarna a través de Jesús como un niño que pasó todo el proceso que mamá pasó para tenernos a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes. Y de otra manera también nos enseña, ¿verdad?, cuán importante el cuidado, el Padre presente en esa educación de Jesús. Y otra de las cosas que veo que no es María, ¿verdad?, que tomó y aceptó la responsabilidad de cargar, ¿verdad?, a ese niño, donde estaba expuesta a que la apedrearan, la mataran y a muchísimas cosas, y cómo el amor de José iba a hacer todo lo posible para protegerla a ella y para proteger al niño, y mucho más cuando supo la razón de cuál nacimiento de el niño que llevaba a María en el vientre, entonces tuvo más responsabilidades, el cual la cumplió a cabalidad. Así que le damos gracias al Señor por ello. Del 8 en adelante. Ok, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y a la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto de pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente aparecieron con él ángeles y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Okay, no está. Pues O sea, que Pastores a Belén, ese villancico que cantamos, es eminentemente bíblico, ¿verdad? Sí. Entiendo yo que Dios manda a sus ángeles a darle la noticia a los pastores. Los pastores, yo los entiendo que se asustaron, porque no es fácil ver ese resplandor. Sí. Pero cuando ellos entendieron
que no le iban a hacer daño, pues oyeron a los ángeles y pues de la noticia, grandiosa noticia, y ahí llegaron todos los demás huestes del cielo. Y ellos obedecieron y siguieron las instrucciones y llegaron al área donde estaba y encontraban al niñito, pues, como dice ahí, envuelto en pañales en un pesebre humildemente. Entonces ahora con nuestra hermana Adelaida. Yo voy a abundar un poquito lo que ella dijo aquí. Exacto, muy bien. Que cuando Jesús nació, ¿cómo se dice? Apareció el ángel y dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, paz para con los hombres. Cuando Jesús nació, Él trajo esa paz. Trajo la paz que tanto el hombre ahora mismo busca y no encuentra. Porque solamente encontramos paz en Cristo. Preciosa, hermana. Preciosa, hermana Adelaida. Seguimos ahora con nuestra hermana Vilma. Pues mira, siguiendo con esa misma línea, a mí me llamó mucho la atención cuando leí este pasaje bíblico, la parte del ángel, ¿verdad? Porque vemos pesebre, vemos nacimiento y vemos la figura del ángel, o sea, pero decimos, pero ¿cuál era esa función? Y ciertamente fue ese anuncio maravilloso de que había nacido el Rey de Reyes. Y le lleva el mensaje nada más y nada menos a los que estaban en vigilia. Y cuando hacemos vigilia, ¿qué esperamos? ¿Qué hacemos, verdad? Y entonces ahí vemos cómo se va materializando toda esa promesa de que había nacido un niño, pero no era un niño cualquiera, era el Salvador del mundo. Y ese ángel lo que significa es precisamente esa buena nueva. Se la da a los pastores que eran también gente humilde, tan humilde como lo era José, como lo era María. Y ellos llegan quizás a constatar lo que les había dicho el ángel, pero ya creyendo que en efecto había llegado el niño. Y la figura del ángel de por sí trae paz, como dice la hermana Adelaida. Así que no solamente ese resplandor, porque puedes tener un resplandor que te asuste, pero ese resplandor, detrás de ese resplandor hay algo más. Y entonces ahí comienzas entonces a bajar, porque viene esa paz, ese iluminar tu caminar. Precioso. Y ustedes cantaron el himno especial, Al mundo paz, nació Jesús. Porque y curiosamente, fíjate, cuando yo era maestra, en Navidad yo siempre contagiaba a mis compañeros de la misma línea de salones y siempre teníamos el versículo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y empezábamos de un extremo a otro y terminábamos entonces, cambiaba un poco a los hombres de buena voluntad. Y ahí terminábamos. Ya todos los años esperábamos lo mismo, no cambiábamos, porque ese mensaje lo decía todo y ese mensaje recogía todo el mensaje de la Navidad. El mensaje de la Navidad es un mensaje de paz. Fíjense, en estos días yo he estado allí en el área metropolitana y veo cómo la gente está desesperada en la calle. Yo no sé si por acá pasa igual. Comprando regalos, pero están con esa infelicidad, ese desespero, esa agresividad. Y en eso nada se parece al mensaje de la Navidad, ¿verdad? Como que hay que preguntarnos, ¿cómo estamos celebrando la Navidad, hermana? Hermana, vamos a terminar entonces con la hermana Ilia, nuestra querida maestra de tantos años. Pues yo diría, ¿verdad? Siguiendo las líneas de pensamiento de todos ustedes, que me llama mucho la atención este versículo que dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. O sea, ella ya sabía lo que iba a suceder y las guardaba en su corazón, esperando que llegase el momento en que Jesús cumpliera la misión que vino a hacer aquí en la tierra. Y el pueblo hebreo estaba en cautiverio porque no se habían portado bien. ¿Qué sucede? Que el pueblo hebreo veía a Jesús
como un rey guerrero que los venía a salvar de ese cautiverio, y Jesús no venía a eso. Jesús venía a salvar las almas. Por eso fue que se encarnó Dios en Jesús, para conocer la esencia del ser humano, cómo vivían, cómo nacían, para poder Jesús entonces trabajar con todas aquellas personas. Que el Señor les bendiga. Hermana Ilia, cuando usted dice, que fue lo que le llamó a usted tremendamente la atención, que María estaba en paz, estaba tranquila. Ella quizá sabía, quizás no, sabía lo que la gente estaba diciendo de ella. Pues lo que aquí ese pueblo judío de esa época era condenatorio, pero ella estaba en paz y tranquila porque ella sabía lo que estaba sucediendo y tenía paz. Entonces ese es el mensaje de la Navidad para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un Salvador, lo sabemos. Lo que la gente por ahí está desesperada, no sabe qué hacer con su vida, pero nosotros sí sabemos. Por lo tanto podemos tener paz. Dios los bendiga, hermano. Amén.